Salmo 33, versículo 12. Dice la palabra del Señor: bienaventurada la nación cuyo Dios es ¿quién? Jehová. El pueblo que Él escogió como una heredad para sí. Dice el salmista: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Hace un tiempo, hermanos, cuando meditaba en este domingo, Dios ponía en mi corazón una carga y Dios me hacía saber de algunas cosas que necesitamos como nación. Y esta tarde yo lanzo una pregunta y le digo: ¿qué necesitan los Estados Unidos? ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? En los últimos meses, el último año, estos últimos días, hemos escuchado una palabra muy común que sale en las noticias, que es la palabra crisis. Y los que saben de esto dicen que el país está atravesando por diferentes crisis. Por ejemplo, algunos dicen que se está atravesando por una crisis económica, por una crisis política, por una crisis ecológica, por una crisis moral y por una crisis religiosa. Es decir, que es cierto que hay paz, que es cierto que hay prosperidad, pero los problemas que Estados Unidos enfrenta no están solamente afuera de las fronteras, sino que los problemas y las necesidades que Estados Unidos tiene están dentro de nuestro territorio, están dentro de nuestra nación. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en la crisis económica, vemos que hay una crisis económica porque la riqueza está con unos cuantos. El dinero está mal repartido. Los que tienen el poder están abusando y explotando al pobre. Hay patrones deshonestos que están abusando al empleado, que están abusando a su trabajador. Y todo esto sucede, hermanos, porque en medio de la abundancia, el hombre con riqueza se ha olvidado de darle a Dios toda la gloria y toda la honra. Porque déjeme decirle una cosa: cuando como hijos de Dios sabemos darle a Dios lo que es de Dios, en nuestra casa no va a haber crisis económica, porque nuestro sustento no depende de lo que diga la bolsa de valores. Nuestro sustento depende de la mano poderosa de Dios. Pero cuando se le deja de dar a Dios lo que es de Dios, hay una crisis. Las empresas, las grandes compañías, muchas de ellas se han venido a quiebra por sus malas decisiones, pero también porque han alejado su corazón de hacer la voluntad de Dios. Hay una crisis política también. Las personas que están ahora en el gobierno, los líderes políticos, cada quien busca su propio beneficio. Se hacen promesas en las campañas electorales, se dice que se va a hacer esta ley o aquella otra ley para beneficiar al pueblo. Sin embargo, cuando el gobernante gana la elección, cuando el líder llega al puesto político que desea, se olvida de todo. Se olvida de sus promesas, se olvida de aquello que dijo que iba a hacer tan pronto y se sentara en una silla para gobernar. Vemos también que la mayoría de los gobernantes, de los políticos, solo tienen sed de fama y solo tienen sed de poder. Sacian toda esta sed con el voto del pueblo. Vemos también que muchos hombres y muchas mujeres que hoy son políticos, sus corazones son duros, alejados de Dios. Vemos cómo estos hombres, muchos de ellos, viven en inmoralidad, viven en infidelidad matrimonial, y muchos de estos líderes políticos viven en homosexualidad, porque hoy públicamente declaran que son homosexuales o que son lesbianas o que tienen una relación fuera del matrimonio, y todo esto parece que es normal. También vemos que la democracia, que es la que gobierna esta nación, ha venido a suplir la voluntad de Dios. Porque ahora por la democracia se explota y se abusa del pobre, porque la mayoría del pueblo lo dice, pero muchas veces lo que hace la mayoría no significa que es lo que esté bien. Porque la mayoría puede decir que el aborto debe permitirse, sin embargo, delante de los ojos de Dios, el aborto sigue siendo un pecado. La mayoría puede decir que el homosexualismo está bien, pero delante de los ojos de Dios, el homosexualismo sigue siendo un pecado. La mayoría puede decir que casarse un hombre con un hombre, mujer con mujer está bien, pero déjeme decirle, delante de los ojos de Dios sigue siendo un pecado. Entonces, la democracia falla. ¿Por qué? Porque falla el corazón del hombre. ¿Y por qué falla el corazón del hombre? Porque el corazón del hombre está lejos de Dios. Los políticos hacen leyes injustas que vienen a perjudicar a las minorías.
Hoy nosotros como latinos vemos una situación en el estado de Arizona, como por una ley injusta se están quebrando familias hispanas, se están dividiendo hogares. La ley dice que así debe de ser. Sin embargo, que la ley diga que así debe de ser no significa que está bien. Tenemos nuestras leyes y nos hemos hecho esclavos de nuestras leyes. Hemos permitido que nuestras leyes nos manipulen a como ellas quieren. ¿Cómo le urge a esta nación tener líderes políticos que amen a Dios? ¿Cómo le urge a esta nación tener hombres y mujeres en el gobierno que tengan un corazón listo para las cosas de Dios? ¿Cómo le urge al pueblo de Estados Unidos tener gobernantes que tengan temor del Dios Todopoderoso? ¿Alguien dice amén a eso? Hay una crisis ecológica también en este país, muchos de ustedes lo saben, tiene meses, tiene días, una fuga de derrame de petróleo en el Golfo de México, en el área de más o menos de las costas de Luisiana, y vemos cómo cada día eso se está empeorando, uno a otro se echan la culpa, lo que no se sabe o lo que no se dice es que se va a perjudicar a las personas que viven de la pesca, se están matando muchas aves, se están matando muchos peces, y de esto nadie dice nada. ¿Qué decir de la crisis moral? Hoy el concepto de familia se ha cambiado. Hoy papá puede ser un hombre, pero papá también puede ser una mujer. Hoy mamá puede ser un hombre, pero mamá también puede ser una mujer. Cosas que les decía hace un momento, el aborto, el homosexualismo, todo eso se permite y no hay ninguna preocupación si se declara en eso. Al contrario, parece que se premia a la persona que abiertamente profesa tener una desviación sexual. También nos damos cuenta cómo los medios de comunicación masiva, el radio, la televisión, la internet, nos están bombardeando de cosas que realmente no agradan a Dios. Nuestros hijos, nuestras hijas están allí a la merced de todas estas imágenes. Hoy usted puede estar viendo la televisión y en un momento a otro, sin avisarle, le mandan imágenes, le mandan anuncios de hombres y de mujeres vestidos de una manera muy mala. La vida moral de este país se está denigrando. ¿Qué decir de nuestras universidades, hermanos, de nuestros colegios? Tal vez ustedes no lo saben, pero la mayoría de los maestros en las universidades, la mayoría se profesan a sí mismos ser ateos. Es decir, no creen en Dios. Y no solamente se dicen ser ateos, sino que promueven el ateísmo. Y le dicen a sus alumnos que Dios no existe. Hoy el joven cristiano que va al colegio, el joven cristiano que va a la universidad, se va a topar con esta clase de enseñanza. Se va a topar con una atmósfera donde han sacado a Dios de su escuela, han sacado a Dios de su vida de estudiante. La vida moral de esta nación se está denigrando. Las universidades se están echando a perder. Pero también hay una crisis religiosa. Como hemos abierto las puertas a todos, cada persona que viene de su diferente país se trae su Dios, se trae su imagen, se trae su estatua, se trae su creencia y hemos hecho un politeísmo. Hay dioses de toda clase, de todos colores y de todos sabores. El hinduismo, el islamismo, el budismo, todas estas religiones orientales están invadiendo esta nación y se ha tergiversado la verdad de Dios. Hay una crisis religiosa por todo este tiempo. Una de las cosas que más está abundando ahora, aunque no es religión, es una creencia, es todas aquellas cosas de las ciencias ocultas, el tarot, leer las cartas, los psíquicos, todas estas personas que anuncian el futuro, todas estas personas que cobran un dinero por decirle a la gente lo que le va a pasar, todo eso está viviendo esta nación. El horóscopo, hoy hay personas que no se levantan de su cama sin no leer lo que dice su horóscopo. Hay una crisis religiosa, pero también, hermano, hay una crisis religiosa dentro de la iglesia, porque la iglesia de Cristo se ha conformado a la tradición. La iglesia de Cristo se ha estructurado, ha hecho sus edificios, ha construido sus santuarios, los equipado con sillas acoginadas, les ha puesto aire acondicionado, tienen el sistema de sonido más poderoso, el más novedoso, el más costoso,
corazón de Dios. Hoy nos estamos moviendo en una vida secular. Antes, para ser maestro de escuela dominical, necesitábamos que los maestros estuvieran llenos del Espíritu Santo, que fueran hombres y mujeres de oración. Antes, para que alguien cantara en el equipo de alabanza, tenía que dar testimonio de una vida íntegra al Señor. Pero hoy hemos renunciado a eso y queremos calidad material en lugar de calidad espiritual. Hoy estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis religiosa. Déjeme decirle una cosa. Los Estados Unidos tienen una gran necesidad. Y no vengo aquí a juzgar, no vengo aquí a criticar, porque estoy agradecido con Dios, con lo que Él ha hecho en mi vida, en esta nación. Estoy agradecido con lo que esta nación me ha dado. Estoy agradecido con lo que ha proveído para mí y para mi familia. Pero sí tengo miedo, porque tengo hijas pequeñas que van a crecer en esta sociedad. Y si en este 2010 las cosas están difíciles, yo no sé qué van a ver mis hijas dentro de 20 o 30 años. Si en el 2010 es común que un hombre con otro hombre estén tomados de la mano y tengan familia, me pone de miedo pensar qué van a ver mis hijas, qué van a ver mis nietos en un tiempo más futuro. Tenemos que llegar a realizar, hermanos, que los Estados Unidos necesitan algo. Tal vez presumimos de que no nos hace falta nada. Tal vez nos jactamos de que tenemos muchas cosas. Pero déjeme decirle, hay una cosa que Estados Unidos necesita. Y esa primera cosa es, los Estados Unidos necesitan arrepentirse. Dios había escogido en la Biblia al pueblo de Israel. Israel era la nación que Él había creado. Él había formado y Él la escogió para sí. Israel le pertenece al Señor. Israel tenía la palabra de Dios para guiarse. Israel tenía la palabra de Dios para conducir su vida. Sin embargo, aunque el pueblo de Israel experimentaba las misericordias de Dios, aunque el pueblo de Israel era testigo de todo lo que Dios tenía para ellos, Israel se apartaba de los caminos de Jehová. Israel se extraviaba por sus propias veredas, caía en idolatría, adoraba a otros dioses, caía en inmoralidad, daban sus cuerpos a cultos extraños y vivían en rebeldía, no querían aceptar los mandamientos de Dios. Y cuando esto pasaba en Israel, Dios los recompensaba. Porque déjame decirte, iglesia, Dios no nos castiga, Dios nos recompensa. Al que obra bien, Dios lo recompensa con bien. Pero al que obra mal, Dios lo entrega a su propia maldad. Dios no castiga, Dios recompensa. Israel se alejaba y venía recompensa mala para ellos. Venía caos, venía crisis. Israel estaba en ese momento de tensión y Dios levantaba profetas, Dios levantaba hombres como Isaías, hombres como Jeremías, hombres como Ezequiel, que venían a predicarle al pueblo en medio de su pecado, que venían a predicarle al pueblo en medio de su maldad. Isaías, Jeremías, Ezequiel, su único mensaje era: Israel, si te has de volver a alguien, vuélvete a Dios. Estos profetas decían: deje el hombre impío su camino y vuélvase a Jehová. Y cuando